No recuerdo sus rostros, los de quienes me salvaron. No porque los haya olvidado. No, he tallado sus rasgos en cada rincón de mi mente. He quemado sus nombres en mis pensamientos tan profundo que resuenan incluso cuando duermo. Pero los rostros, simplemente están borrosos. Quizás porque el dolor fue demasiado ese día. Quizás porque no se suponía que sobreviviera. Tenía 19 años cuando me llevaron. Un minuto estaba viendo el polvo arremolinarse sobre el asfalto roto fuera de las ruinas de Chicago. Al siguiente, miraba a través de un grueso cristal soles que no pertenecían a nuestro sistema. Lo llamaron contención. Nosotros lo llamamos esclavitud. Miles de nosotros fuimos arrancados de la tierra moribunda como especímenes. La mayoría no duró. Los experimentos destrozaban primero las mentes, luego los huesos, luego el alma. Querían saber qué nos hacía resistentes. ¿Qué hacía a nuestra especie tan malditamente difícil de matar? Nuestro planeta se desmoronaba. Nuestras ciudades eran cenizas. Y aún así, seguíamos respirando. Le tenían miedo a eso. Deberían haberlo tenido. Duré 2 años en ese lugar. No porque fuera más fuerte, no porque fuera más listo. Simplemente era demasiado terco para morir cuando ellos querían. Me reí cuando sacaron los taladros. Escupí cuando encendieron mis nervios en llamas. Me negué a romperme, no porque pensara que saldría libre, sino porque quería que recordaran al último humano que no gritaría. Pero no fue eso lo que me salvó. Lo que me salvó fue la piedad. Una de ellos, más pequeña, más frágil que el resto, con piel plateada y ojos como metal líquido, entró en mi celda después de que los otros hubieran terminado. Yo era un harapo de carne sobre una losa, respirando, apenas, hablando. Ya no. Se arrodilló a mi lado. Podía oler lo que fuera que pasara por tristeza en su especie. No era simpatía, no realmente. Era más como el arrepentimiento que sientes cuando pateas a un animal moribundo y te das cuenta de que todavía intentaba levantarse. Me dijo una palabra. Vete. Y entonces la pared se abrió. Sin alarmas, sin guardias, solo un pasillo y el frío silencio de una nave que había dejado de preocuparse. Corrí. No sé cómo logré salir. No sé cómo robé una cápsula o por qué no me hicieron estallar en las estrellas. Quizás pensaron que moriría en el espacio. Quizás me dejaron ir. Quizás la misericordia era una prueba. Pero regresé. Y cuando me estrellé en los restos de la Tierra, lo que quedaba de ella, grité una cosa a las nubes. Dejaron a uno de nosotros vivir. Eso era todo lo que la humanidad necesitaba. No estábamos extintos. Estábamos heridos. Y los humanos no olvidan quién los hirió. Nos tomó 40 años. Nos unificamos no por la paz, no por la esperanza, sino porque la rabia arde más que cualquier combustible. Las viejas naciones murieron. Los gobiernos colapsaron. Todo lo que quedó fue la forja. Construimos bajo la superficie. Ahuecamos la tierra como una bestia furiosa que se atrinchera para su matanza final. Entrenamos en silencio. Diseñamos armas tan devastadoras que incluso las estrellas temblaban cuando las probábamos. La forja no creía en la paz. Solo creía en la retribución. Y yo me convertí en el símbolo de esa venganza. Me exhibieron, marcado y apenas humano, como un recordatorio de lo que nos habían hecho. No me importó. No me inmuté. Quería que cada niño viera lo que la galaxia pensaba de los humanos y en que nos convertiríamos por ello. Cuando lanzamos la primera flota, no estaba pintada con banderas. Era negra, silenciosa, sin fanfarrias, sin discursos, solo silencio. Porque la especie que me salvó, los que mostraron piedad, cometieron el error de pensar que los humanos podían ser domados, no entendieron lo que significaba salvar solo a uno. Y ahora van a aprender lo que significa cuando todos nosotros regresemos. No puedes imaginar lo que es estar en el puente de una nave construida por la rabia. No es brillante. No es elegante como las suyas. No perdimos tiempo en la belleza. El inevitable es una bestia de hierro y odio fusionado con carbono. Cada panel grita con propósito. Cada tubería, cada mamparo, cada luz en esta maldita nave existe para una cosa. La guerra. Nunca estuve destinado a comandarla. No era un soldado.
Ni siquiera era parte de la primera oleada de la forja. Pero cuando eres el único que sobrevivió a lo que yo sobreviví, la gente deja de verte como un hombre. Te conviertes en un símbolo, una cicatriz andante, un grito de guerra. Así que me dieron un título que nunca pedí. Heraldo. Lo hicieron como un honor. Para mí, es una sentencia. Había silencio en el puente. No hablamos mucho en el camino hacia el borde del espacio conocido. Ni canciones de guerra, ni golpes de pecho, solo el suave zumbido de una nave llena de soldados que sabían lo que venía. No eran reclutas novatos. Estos hombres habían entrenado en pozos de gravedad diseñados para destrozar huesos. Habían memorizado esquemas alienígenas, desglosado tecnología enemiga capturada, incluso se habían inyectado sueros de combate híbridos construidos con lo que robamos de los mismos bastardos que me llevaron. Pero no se llamaban a sí mismos héroes. Ya no creían en esa palabra. No estábamos aquí para ser recordados. Estábamos aquí para borrar todo rastro de lo que nos hicieron. Miré el vacío a través del cristal reforzado. Mi mandíbula apretada, los brazos cruzados, el cuerpo vibrando con una energía que ya no sabía cómo apagar. Debajo de mí, filas de cruceros de batalla flotaban como titanes dormidos. Sin formación, sin luces intermitentes, solo oscuridad. Nuestra clase de oscuridad, controlada, táctica, la calma antes de la tormenta. Estábamos cerca. Los sistemas del borde exterior, ese era nuestro punto de entrada. Consideraban esas colonias como mundos de amortiguación. Nada más que granjas, laboratorios de investigación, poblaciones civiles, objetivos fáciles. Sabíamos lo que realmente eran. Campos de prueba. Es donde llevaban a los humanos antes de traerlos al núcleo. Yo vi esos planetas. Vi las instalaciones. Algunas todavía llevaban las marcas de nuestra especie. Uñas grabadas en las paredes. Sangre seca en metal que nunca se oxidaba. Nombres arañados en literas por aquellos que murieron, rezando para que alguien los encontrara. No planeábamos salvar esos mundos. Planeábamos convertirlos en una advertencia. El primer contacto estaba programado en 13 horas, pero no habría ninguna conversación. No habría demandas de rendición, ni mensajes transmitidos en 20 dialectos, solo impacto. Me volví hacia el capitán, un hombre llamado Renick. Silencioso, eficiente, el tipo de persona que te rompería los huesos sin pestañear, pero que aún así lustraría sus botas después. Asintió una vez, sin necesidad de palabras. Así era en nuestra fuerza. No llenábamos el silencio con ruido inútil. La misión hablaba más fuerte que cualquier voz. Despierta a los sabuesos, dije, y él tecleó la orden. En cada nave de la flota, los soldados de asalto se agitaron. Ya no los llamábamos soldados. Esa palabra pertenecía a un tipo diferente de guerra. Estos eran los moldeados en cámaras de vacío y entrenados en tanques de dolor. Estos eran los que se ofrecieron como voluntarios para aumentos corporales que convirtieron el hueso en acero y los reflejos a niveles casi de IA. No luchaban por medallas. No necesitaban uniformes. Luchaban porque la Tierra recordaba. El primer ataque golpeó antes de que sus sensores procesaran nuestra llegada. Un momento, su estación orbital estaba recogiendo informes de minerales. Al siguiente, era una nube de acero fundido y alarmas de oxígeno gritando. No esperamos. Lanzamos cápsulas de descenso rápido a la atmósfera, cada una llevando un sabueso atado a una plataforma de impacto. Sin paracaídas, sin secuencias de entrada, solo caída libre y furia. Cayeron al suelo como meteoros. Los civiles ni siquiera entendieron lo que estaba sucediendo. Sus comunicaciones intentaron transmitir intenciones pacíficas, intentaron negociar. Lo bloqueamos todo. No merecían esa cortesía. Yo descendí con la segunda oleada. Mi cápsula era más pesada, reforzada por un control de comando en caso de que intentaran sacarme. No quería ser salvado. No otra vez. Si esta iba a ser nuestra venganza, yo también iba a sangrar en ella. La cápsula tembló mientras rompía la atmósfera, los escudos térmicos brillando en rojo, mi cuerpo encerrado en una armadura que se sentía como llevar la piel de un hombre muerto. Diseñamos los trajes para que fueran feos, intimidantes, humanos,
no como los suyos. Los nuestros tenían garras. Los nuestros tenían bordes afilados. Los nuestros parecían los monstruos que decían que éramos. Cuando toqué tierra, el impacto me dejó sin aliento. El suelo se hizo añicos bajo la fuerza. Salí lentamente, el vapor silbando de mi traje, y vi los fuegos ya alzándose en la distancia. La voz de Renick zumbó en mi oído. Zona despejada. Instalación primaria a 2 clics al noroeste. Sin supervivientes. No sonreí. Esto no era algo para celebrar. Era solo el primer paso. Avanzamos a pie a través de terreno quemado. Vi sus edificios. Torres elegantes hechas de esa aleación blanca que tanto les gustaba. Solía intimidarnos. Ahora la atravesábamos como si fuera cartón. Cargas de plasma cubrían sus muros. Sin alarmas, sin resistencia, solo puertas volando de sus bisagras y suelos hundiéndose bajo nuestras botas. Dentro del laboratorio, todavía olía a sangre humana, incluso después de todo este tiempo. Sabía que no era la mía, no de antes. Estos eran sujetos de prueba más nuevos. Quizás tomados después de que escapé. Quizás tomados como castigo por lo que hice. Miré las camas de metal, las correas aún abrochadas, manchas secas donde alguien se desangró por los ojos. No había cuerpos. Se deshacían de nosotros como basura. Quémenlo, dije. Sin vacilación, sin preguntas. Renick preparó el núcleo y nos alejamos mientras la instalación se derrumbaba sobre sí misma detrás de nosotros. El metal blanco volviéndose negro en una explosión de fuego y escombros. Un mundo menos, docenas por delante. Finalmente nos notaron en el tercer planeta. La flota saltó esperando otra colonia fantasma. En cambio, encontramos resistencia. Resistencia real. Naves de guerra, interceptores, redes de defensa ya activas. No importó. Habíamos planeado esto. Queríamos que se defendieran porque el verdadero objetivo era mostrarles que incluso en su mejor momento, nosotros éramos peores. El inevitable tomó la delantera, abriéndose paso a través de su bloqueo con cañones de riel que partían los cascos por la mitad. Los sabuesos cayeron de nuevo, esta vez en oleadas triples, esparciéndose por sus ciudades como un incendio forestal. Observé desde la órbita cómo su centro capital intentaba desplegar escudos. Lo quebramos con una lanza cinética. Un disparo tan rápido y brutal que dejó un cañón de 8 kilómetros de profundidad. Sus líderes intentaron huir. Los atrapamos. Una por una, sus naves parpadearon fuera del alcance de salto, interceptadas por la flota sigilosa de la forja estacionada más allá de su ruta de retirada. Sin supervivientes, sin escapatoria. Vi la transmisión mientras uno de ellos suplicaba asilo. No a nosotros, a cualquier otra especie que pudiera oír su señal. Nadie respondió. Nadie lo hace cuando son los humanos quienes llaman porque ya no somos los desvalidos. Somos el ajuste de cuentas. Cuando la batalla final de ese sector terminó, habíamos tomado 7 planetas. Población cero, instalaciones arrasadas, flotas de defensa vaporizadas. Tomó 6 días. 6 días para deshacer 100 años de lo que construyeron sobre nuestras espaldas. Pero no sentí alivio. No había paz, ni catarsis. Porque en el fondo, sabía que esto no era venganza. Era la declaración de apertura. El verdadero objetivo aún estaba por delante. El sistema donde construyeron su consejo central. El lugar que llamaban Iria Prime. Ahí es donde me tuvieron. Ahí es donde grité durante horas en un vacío que nunca respondió. Y ahí es a donde nos dirigíamos ahora. Pero algo sucedió antes de que saltáramos. Una señal. Era vieja, fragmentada, oculta en lo profundo de una de las estaciones que habíamos asaltado. A nuestra división de tecnología le tomó horas descifrarla. Era humana. No nuestra. No de la Tierra, no de la forja, de otro lugar. El mensaje era corto, entrecortado. Pero la voz era inconfundible. Decía, si esto llega a la Tierra, no estamos solos. También nos llevaron. Aún vivos. Aún luchando. La reproduje 5 veces. No podía creerlo. No quería creerlo. La esperanza era algo peligroso para hombres como yo. Renick me miró.
¿Crees que es real? No lo sé, dije, pero sentí que algo cambiaba en mi pecho. Si más de nosotros habíamos sobrevivido, si todavía estaban ahí fuera, entonces esta guerra ya no era solo nuestra. Era más grande. Y yo no era el último. Solo era el primero. La esperanza es veneno cuando has construido toda tu vida sobre el odio. Esa señal, esas palabras fracturadas de otro humano, corrían por mi cráneo como ácido. No dormí durante 3 días. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía cómo manejarlo. Teníamos una misión. Exterminarlos. Quemarlo todo. No dejar piedra sobre piedra. Esa era la orden. El propósito. La única claridad que había tenido desde el día en que me arrastré fuera de esa celda alienígena y grité el nombre de la tierra al cielo. Pero ahora había una voz humana enterrada en tecnología enemiga, susurrando, todavía estamos aquí, todavía luchando. No eran solo restos. Eran supervivientes como yo. Volví a mirar el mensaje mientras se repetía en nuestro centro de comando. Estática, fragmentado, tosco. No era una oración completa. Era desesperación hackeada en una frecuencia robada. Probablemente enviada desde dentro de una prisión, un laboratorio, o algo peor. No firmaron con un nombre. Quizás sabían que si solo oíamos la voz, escucharíamos con más atención. Y lo hice. Renick estaba a mi lado, en silencio. Sabía que era mejor no decir nada mientras yo procesaba. Todos teníamos fantasmas. Los míos eran más ruidosos que los de la mayoría. Finalmente rompió el silencio. ¿Qué quieres hacer? Levanté la vista. Cambiamos de rumbo. Eso fue todo lo que se necesitó. Desviamos la mitad de la flota hacia las coordenadas de origen enterradas en la señal. Los otros, incluido el inevitable, continuaron hacia Iria Prime. La forja no creía en la misericordia, pero entendía de tácticas. En el momento en que nos separamos, enviamos 2 mensajes al vacío. Uno era fuego, el otro miedo. Dirigí el equipo personalmente. No podía confiar en nadie más para esto. Si había humanos todavía vivos, todavía encadenados, necesitaban ver un rostro que había estado allí. No otro oficial bien afeitado o un comandante en busca de gloria. Necesitaban verme a mí. La prueba de que escapar era posible. Que la venganza ya no era solo un sueño. El viaje duró 4 días a través de rutas inexploradas. Antiguas rutas comerciales que sus imperios habían sellado hace décadas. Probablemente pensaron que nadie volvería a pasar por aquí. Habían enterrado sus pecados en los rincones oscuros de la galaxia. De la misma manera que cubres los huesos bajo tu casa y rezas para que los fantasmas no se levanten. Estaban equivocados. Entramos bajo, con el camuflaje activado para evitar la detección. Su sistema tenía una única estrella moribunda, 2 gigantes gaseosos y una cáscara helada de luna que apenas registraba firmas de calor. De ahí venía la señal. No era una prisión. Era un cementerio. Aterrizamos en silencio. La superficie de la luna crujió bajo nuestras botas, helada y seca. El hielo se adhería a los agujeros de naves destrozadas, antiguas, modelos de la Tierra, algunas incluso anteriores a la primera guerra del Éxodo. Vi insignias que no se habían usado en 50 años, nombres de divisiones que oficialmente habían sido aniquiladas en batalla. No fueron aniquiladas, fueron tomadas. Este lugar no era solo un puesto de investigación. Era un corral, un agujero de memoria, el pequeño y sucio secreto de la galaxia. Encontramos la instalación enterrada bajo 3 kilómetros de hielo. Nos tomó 5 horas abrirnos paso. Dentro había silencio. Peor que el silencio. Era el tipo de quietud que solo se siente en lugares donde nadie debería haber vivido. El aire era tenue, viciado, reciclado tantas veces que olía a muerte. Las luces parpadeaban de generadores antiguos. Los sistemas se encendían al pasar, reconociendo firmas biológicas humanas y suplicando, literalmente suplicando por mantenimiento. Nos dividimos en parejas, moviéndonos a través de pasillos retorcidos bordeados de celdas. Lo sentí antes de verlo. Ese peso en el pecho, el saber, como si tu alma reconociera su reflejo. Y entonces lo encontré.
Estaba atado a una silla, no de metal. De carne, una especie de biotecnología híbrida, viva y pulsante debajo de él. Tubos corrían por sus brazos, piernas, cuello. Sus ojos estaban abiertos, pálidos, en blanco. Pero cuando dije mi nombre, algo cambió. Parpadeó. No rápido, no normal, sino una vez. Humano, graznó, con la voz rota como un motor moribundo. Me acerqué, arranqué los cables yo mismo. No gritó, ni una vez. Solo me miró como si yo fuera un sueño que había olvidado que tenía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. No respondió, no con palabras. Solo levantó una mano temblorosa y mostró 5 dedos. Luego hizo una pausa y los mostró de nuevo. Y otra vez. 15 años. 15 años en esa silla. No era el único. Encontramos 6 más. 2 muertos, 4 vivos apenas. Una mujer, 3 hombres, todos mayores que yo. Todos rotos de maneras que ni siquiera podía nombrar. Sus columnas vertebrales habían sido fusionadas con equipos. Sus huesos perforados con interfaces. No eran prisioneros. Eran núcleos de datos. El enemigo no solo los había estudiado. Los convirtieron en máquinas, sistemas vivos, ejecutando simulaciones sobre cómo destruir el espíritu humano. No les importaba nuestra tecnología. Querían entender por qué luchábamos incluso cuando la esperanza estaba muerta. Miré alrededor de esa habitación llena de pulsos suaves y latidos lentos, y algo frío se envolvió en mi garganta. Esto no era miedo. Esto era obsesión. Evacuamos a los supervivientes. Llevé al primer hombre yo mismo. Su cuerpo no pesaba nada, pero su silencio pesaba todo. Mientras lo subíamos a la nave, la médica me miró y negó con la cabeza. Han estado vinculados neuralmente demasiado tiempo. No sabemos si alguna vez se recuperarán. No tienen que hacerlo, dije. Ya dieron suficiente. Me volví hacia Renick, que observaba cómo las ruinas ardían mientras nuestros equipos colocaban cargas de demolición. Quiero este lugar desaparecido. Ya está hecho. No, no solo volado. Quiero que sea borrado, atomizado. Quiero que la estrella lo derrita para que nada, ni siquiera una molécula, sobreviva. Me miró a los ojos, entendió al instante. Esto no era venganza. Esto era misericordia. De vuelta en la nave, el hombre, el primero que encontré, me agarró la muñeca mientras los médicos intentaban sedarlo. Su agarre era débil pero concentrado. Susurró, no nos estaban estudiando. Se estaban preparando. Me quedé helado. ¿Preparándose para qué? Tosió sangre y dijo, para lo que viene después de ti. Saltamos de regreso a la flota con fuego detrás de nosotros y advertencias por delante. El inevitable ya había comenzado las operaciones de asedio en Iria Prime. La resistencia era más fuerte de lo esperado. Habíamos interceptado consejos de guerra, retiradas coordinadas, una desesperación que no habíamos visto antes. Y ahora entendía por qué. Porque nosotros nunca fuimos la amenaza. Éramos la señal, la prueba de que su control se estaba resquebrajando. La condición humana, nuestro desafío, nuestra locura, nuestra negativa a irnos en silencio. Se había extendido en secreto, en las sombras, a través de susurros, a través de prisioneros fugados. A través de ellos, los que vinieron después. No soldados, no ejércitos. Algo peor. Algo que la galaxia trató de ocultar, incluso de sí misma. Y ahora íbamos a arrancar la tapa de cada secreto que enterraron. Porque no habíamos terminado. Ni de lejos. Construyeron Iria Prime para ser intocable. No hermosa. Intocable. Se asentaba como una joya de la corona en órbita alrededor de una estrella azul. Sus anillos giraban con hábitats artificiales, balizas de comando y torres de escudos de plasma más altas que cualquier estructura humana jamás creada. Era su sede de poder, su monumento a la superioridad. Y durante siglos, había permanecido sin ser desafiada. Pero ahora miraban desde sus capiteles y templos y torres de marfil algo a lo que nunca se habían enfrentado. Nosotros. La flota completa llegó en masa. No camuflada, no sutil.
Esta vez queríamos que nos vieran venir porque esto no era un ataque quirúrgico. Este era el ajuste de cuentas. El comando táctico dijo que sus sistemas de defensa planetaria podrían resistir una invasión de nivel medio hasta 4 días. Los quebramos en 7 horas. El primer golpe vino del cañón espinal del inevitable, un impulsor de masa de asteroides reutilizado con fuerza suficiente para partir lunas. Un disparo y el anillo de defensa exterior se plegó como papel mojado. Los escombros llovieron sobre sus hábitats artificiales, destrozando líneas eléctricas y puertos civiles en minutos. Luego vinieron los sabuesos. Miles de cápsulas de descenso rugieron a través de la atmósfera superior, dejando estelas de fuego como alas ardientes. Nuestras fuerzas terrestres no estaban equipadas con material de mantenimiento de la paz. No estaban entrenadas en la contención. Fueron forjadas para este momento. Años de preparación, simulación, refuerzo corporal, recableado mental. No estaban invadiendo. Estaban terminando algo. Lideré la segunda oleada personalmente. Sin comandos desde la órbita. Sin órdenes ladradas desde salas de control seguras. Si este iba a ser nuestro golpe final, iba a darlo yo mismo. La ciudad debajo de nosotros era masiva, extensa, capas sobre capas de arquitectura alienígena, lisa como el cristal y blanca como el hueso. Debajo de eso había un nivel más oscuro, las estructuras, laboratorios, zonas de procesamiento, barrios bajos, las partes que nunca mostraron en sus imágenes diplomáticas. No me interesaba la clase alta. Quería la suciedad de abajo, el lugar donde habían convertido la carne humana en datos. En el momento en que aterrizamos, la resistencia nos rodeó. No del ejército. Ya no estaban. Rotos por los primeros ataques, esparcidos en la lluvia orbital. Eran drones de seguridad, constructos de exterminio automatizados, máquinas sin conciencia. Los habíamos estudiado, reprogramado algunos. Pero ahora no necesitábamos sigilo ni sabotaje. Necesitábamos destrucción. Me abrí paso a través de la línea del frente con mi escuadrón. 6 sabuesos a mi espalda. El resto inundando las puertas del sector a través de túneles de brecha. Las rondas de plasma iluminaron la calle. Sus drones abrieron fuego de supresión desde plataformas elevadas. Vi a uno de los nuestros, Darien de la unidad Sol Negro de la Forja, recibir 3 disparos en el pecho y seguir corriendo. Ya no éramos solo soldados. Éramos monstruos hechos de trauma y metal. El edificio de enfrente se cernía. Una instalación de investigación una vez oculta bajo capas de autorización, ahora expuesta en cruda desesperación. Sus sistemas de seguridad estaban activos. La puerta pulsaba con un generador de escudo que brillaba bajo el impacto. Rompedor, ordené. Uno de los sabuesos dio un paso adelante. Rix, exminero, ahora portando un martillo de plasma construido con tecnología iriana robada. Golpeó una vez. El escudo brilló. 2 veces, gimió. Al tercer golpe, el generador se sobrecargó y se agrietó, el poder arqueándose en rayos azules. Irrumpimos en la instalación. Dentro, hacía frío, demasiado limpio. El tipo de limpieza que solo esconde podredumbre. Las paredes eran de un blanco quirúrgico. El suelo sin juntas. Todo olía a metal, a antiséptico y al leve escozor de algo muerto. Me moví rápido, buscando señales de celdas de contención. Las encontramos 3 pisos más abajo, tubos de vidrio, de casi 2 metros de alto, llenos de líquido y memoria. Dentro, humanos, no vivos, no exactamente, congelados en estasis parcial, con miembros faltantes, la piel estirada con implantes. Vi a una niña, no mayor de 10 años, con los ojos muy abiertos, los labios ligeramente entreabiertos como si hubiera estado gritando cuando la congelaron. Quise destrozar el tanque. Quise arrancarlo todo. Pero necesitábamos datos. Esto era una prueba. Del tipo que no podían negar. Sacamos discos duros, extrajimos núcleos de memoria, cualquier cosa que no estuviera clavada. Luego lo incendiamos todo. Cargas de termita. 8 por piso, 1 por cámara. 50 atrás, solo fuego. Iria Prime no cayó con una explosión. Gritó. Mientras los laboratorios explotaban,
El santuario interior transmitió una llamada de socorro en todas las frecuencias. No una llamada militar, no una advertencia. Era una súplica. Sabían lo que venía. Llegamos a su torre del consejo al anochecer. Estaban allí. El círculo superior, altos, de piel plateada, vestidos con sus ropajes ceremoniales. Los recordaba de los huecos. Los había visto mirándome desde detrás del cristal durante mi cautiverio, hablando en lenguas, debatiendo si mi dolor significaba progreso. Ahora estaban con guardias temblando a su lado, y finalmente parecían asustados. Di un paso adelante, la armadura carbonizada y abollada, mi mano derecha todavía humeando por la descarga de plasma. Detrás de mí, los sabuesos se alineaban en las paredes. El suelo estaba resbaladizo con los restos de la resistencia. ¿Saben quién soy?, pregunté. El que estaba al frente, más alto que el resto, con venas de luz brillante bajo su piel, entrecerró los ojos. Eres el que liberaron. Cometieron un error, dije. No, susurró él. Crearon una profecía. Levanté mi rifle, pero algo en su voz me detuvo en seco. ¿Qué profecía? Avanzó lentamente, sabiendo que su muerte estaba a segundos de distancia. Hubo un tiempo, hace mucho, en que nuestra especie encontró vuestro mundo. Antes de que estuvierais listos, antes de que tuvierais nombres para las estrellas, tocamos vuestras mentes. Plantamos semillas. Sonrió entonces, no con arrogancia, con miedo. Pensamos que os creamos. Lo miré fijamente, el silencio entre nosotros ahora más pesado que cada explosión que habíamos causado. No lo hicisteis, asintió. Lo sabemos ahora. No fuisteis un producto de nuestras manos. Fuisteis una corrección, un cambio de rumbo. El universo respondió a nuestro control creándoos a vosotros, una especie que no puede ser rota, un virus que muta bajo presión. Miró a su alrededor, a las torres en llamas fuera de la ventana. Y ahora la galaxia arderá por lo que os hicimos. ¿Crees que vamos a detenernos con vosotros? Él rió suavemente, casi con tristeza. No, por eso no estoy suplicando por mi vida. Dio un paso adelante. Le disparé en la cabeza. El resto cayó sin ceremonia. Sin ejecuciones, sin juicios, solo guerra. No vinimos a jugar a ser jueces. Vinimos a asegurarnos de que ninguno de ellos pudiera volver a sentarse en un trono. Aseguramos la torre, transmitimos las imágenes, liberamos cada archivo que intentaron enterrar, todo, a cada planeta, cada colonia, cada especie. La verdad sobre lo que habían hecho a los humanos, sobre los laboratorios, sobre los niños, sobre los siglos de investigación y genocidio ocultos tras tratados de paz y diplomacia pulida. Y entonces, algo inesperado sucedió. La galaxia escuchó. No con simpatía, con miedo. Porque en esas imágenes, no solo vieron crímenes. Vieron lo que sucede cuando una especie sobrevive al infierno y regresa más fuerte. La humanidad no solo estaba enfadada. Éramos capaces. Y ya no estábamos solos. De vuelta a bordo del inevitable, me paré en la cubierta de observación, mirando la ciudad ardiendo en la superficie del planeta. Rennick se acercó. Recibimos otra señal. ¿Dónde? Borde exterior, no humana. Me volví. Traducción. Me entregó la transcripción, un mensaje simple, una línea. Los humanos están despiertos. No dejen que lleguen a las antiguas puertas. Lo leí 2 veces, luego otra vez. Tenían miedo de algo más profundo, algo que ni siquiera ellos podían controlar. Y ahora la humanidad se dirigía directamente hacia ello. El mensaje me atormentaba. Los humanos están despiertos. No dejen que lleguen a las antiguas puertas. Debo haberlo leído 100 veces tratando de entender el peso detrás de él. No era miedo a la represalia. No pánico por la guerra. Esto era diferente. Era terror. Del tipo que sientes cuando una pesadilla comienza a filtrarse en el mundo real. Y no estaba dirigido a los planetas que quemamos o al consejo que aplastamos. Se trataba de lo que vendría después. Estaba solo en la cámara de mando del inevitable, el núcleo de datos zumbando detrás de mí como un animal dormido.
Renick había ido a coordinar con el alto mando de la forja. La mitad de la flota estaba en reparaciones. El resto se estaba rearmando. Iria Prime no era más que escombros incandescentes ahora. Su sede de poder desaparecida, su dominio destrozado. Deberíamos haber estado celebrando, pero esa señal me dijo que estábamos en un umbral más profundo, algo que nunca quisieron que cruzáramos. Así que di la orden. Tracen un rumbo hacia las antiguas puertas. La oficial de navegación dudó. Nosotros no tenemos su ubicación. Sí, la tenemos, dije, levantando un fragmento de memoria recuperado de la torre del consejo. Simplemente la enterraron muy profundo. Ella tomó el fragmento de mí, con el rostro pálido. Incluso ella podía sentirlo, como si la galaxia misma quisiera que nos detuviéramos. Pero no nos detuvimos. Éramos humanos. Y siempre vamos a donde se supone que no debemos ir. Las antiguas puertas no estaban en ningún mapa conocido. Existían en mitos, leyendas susurradas en antiguos archivos alienígenas, mencionadas una o dos veces en secciones prohibidas de bancos de datos prealianza, descritas solo como puntos de entrada a la cuna original, el lugar donde todo comenzó. La forja pensaba que era una mentira, un callejón sin salida. Pero los sirianos habían construido su imperio en un círculo perfecto, y ese círculo apuntaba hacia adentro. Seguimos la trayectoria. Nos llevó a través de sistemas muertos, estrellas extintas, campos de escombros de guerras tan antiguas que nadie recordaba que las inició. Un sector tenía un cementerio de naves orbitando un planeta silencioso. Miles de naves congeladas en una espiral, todas mirando hacia adentro como si hubieran intentado escapar de algo y hubieran fallado. Cuanto más nos adentrábamos, peor se ponía. Los sistemas de navegación comenzaron a fallar. Nuestra IA advirtió sobre firmas de masa fantasma. Los sensores del casco detectaron patrones de radiación que no coincidían con nada en la física conocida. Y entonces la encontramos. La puerta. No era una estructura. Era una cicatriz. Un desgarro masivo en el espacio, de kilómetros de ancho, pulsando con una luz roja opaca como una herida sangrante. Flotaba entre dos estrellas de neutrones, ambas estabilizadas de forma antinatural, como si algo las mantuviera en su lugar. No parecía pertenecer aquí. No parecía pertenecer a ningún lado. Enviamos una sonda primero. Desapareció en un segundo, luego regresó en pedazos, pero los pedazos eran diferentes. Envejecidos, oxidados, con partes faltantes que no habían sido removidas, sino que nunca se habían construido. Fue como si la sonda hubiera existido durante miles de años en solo unos segundos. Renick miró las lecturas. Esto está bloqueado en el tiempo, murmuró. Espacio plegado, corrupción cuántica. Esto no es solo una puerta. Es un campo de contención. Asentí. No nos la estaban ocultando a nosotros, dije. Nos estaban ocultando a nosotros de ella. Y por primera vez desde que comenzó esta guerra, sentí algo cercano al miedo. Saltamos, sin vuelta atrás. El inevitable lideró la carga, seguido por un escuadrón selecto. Solo los mejores, solo los dispuestos a enfrentar lo que fuera que esperara al otro lado. La transición fue dura. Sin velocidad de la luz, sin salto, solo frío. Un instante de silencio tan profundo que se sintió como si el universo dejara de respirar. Luego, la llegada. Estábamos en otro lugar. El cielo aquí era más oscuro. No la oscuridad del espacio, sino una oscuridad de tinta húmeda. Las estrellas sobre nosotros no eran estrellas. Pulsaban. Se movían. Observaban. Y flotando ante nosotros estaba la Tierra. Pero no la Tierra que conocíamos. Esta era más vieja. Agrietada, quemada, medio consumida por enredaderas negras que pulsaban como venas. Parecía la Tierra después del fin del tiempo, o antes del principio. Nuestros escáneres se volvieron locos. El planeta tenía firmas de ADN humano, pero las estructuras no eran familiares. Monolitos gigantes de obsidiana que alcanzaban kilómetros hacia el cielo. Símbolos grabados en ellos que precedían a cualquier idioma que hubiéramos visto. Renick susurró, «De aquí es de donde venimos». No, dije.
Aquí es donde nos pusieron. Aterrizamos. La superficie era respirable pero extraña. Como si el aire recordara gritos. El suelo se movía sutilmente bajo los pies como si estuviera vivo, consciente. Lideré el primer escuadrón, las botas crujiendo sobre polvo de obsidiana. A dondequiera que mirábamos, había restos, estatuas de humanos petrificados en expresiones de agonía o asombro. Algunos medio enterrados, otros fusionados con el paisaje. Seguimos el pulso. La señal venía de debajo de la estructura más grande. Una torre tan alta que no podíamos ver la cima, solo su sombra cubriendo kilómetros. Por dentro, estaba hueca. No en espacio, en sentimiento. Como si estuviéramos caminando dentro de un cráneo. Las paredes pulsaban con tecnología antigua. Nuestros trajes comenzaron a fallar. Las lecturas biológicas se volvieron erráticas. Un soldado colapsó, tosiendo sangre, murmurando en una lengua desconocida. Y entonces llegamos al núcleo. Era una cámara, y dentro de ella, suspendido en una luz brillante, había un ser, humanoide, desnudo, silencioso, vivo, pero no consciente. Flotaba en posición fetal, los ojos cerrados, los brazos cruzados, tubos corrían desde su espina dorsal hacia las paredes. No tenía edad visible, ni género, ni imperfecciones. Solo potencial. Renick se acercó, su voz un susurro. Eso no es un dios. Es un plano, dije. Un modelo de lo que se suponía que debíamos ser, o quizás de lo que solíamos ser. En el momento en que me acerqué, el ser abrió los ojos, y vi todo. Visiones se vertieron en mí, más rápidas que el pensamiento, más profundas que la memoria. Mundos ardiendo, civilizaciones arrodillándose ante una forma humana, envuelta en luz. No conquistando, consumiendo, no matando, convirtiéndose. Vi a los primeros humanos, no nacidos en la Tierra, sino sembrados desde aquí, enviados a través de galaxias, no como refugiados, como pruebas. ¿Hasta dónde podíamos caer antes de levantarnos de nuevo? Vi a los sirianos descubriéndonos, entrando en pánico, esclavizando, tratando de borrarnos antes de que el ciclo se completara. Porque cuando los humanos evolucionan demasiado, nos convertimos en algo más. Algo que temen más que a la muerte. Algo que la puerta fue construida para mantener encerrado. Y ahora estábamos de vuelta. Salí de ello, jadeando, las rodillas doblándose. El ser, el modelo, el primero, cerró los ojos de nuevo, y la habitación habló, no con sonido, con pensamiento. Una frase ardió en cada mente en la cámara. Nunca estuvimos destinados a sobrevivir. Y ahora nada lo hará. Miré a Renick. Estaba pálido, temblando, pero firme. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Me levanté lentamente y le respondí con la única verdad que quedaba. Lo terminamos. No hablamos en el camino de regreso. No porque no hubiera nada que decir, sino porque si lo decíamos en voz alta, podríamos no volver siendo los mismos. El ser en la torre, el que se parecía a nosotros, no había hablado. No directamente. No lo necesitaba. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, vi la verdad sin filtros detrás de cada mentira que la galaxia había contado. Los humanos no eran un accidente. Ni siquiera éramos una especie. Éramos un ciclo. Una maldición que regresa cada pocos miles de años para desgarrar la civilización desde dentro. Las antiguas razas nos habían descubierto demasiado tarde. La Tierra ya estaba girando. Ya habíamos construido el fuego, luego las herramientas, luego las bombas. Ya soñábamos con las estrellas. No podían detenernos sin llamar la atención de la misma cosa que temían. Así que usaron jaulas, laboratorios, asimilación. Y cuando eso falló, usaron la misericordia. Dejando ir a un humano, un superviviente roto y marcado para servir como señal. Yo era esa señal. Y ahora no podía detener lo que venía, incluso si lo intentaba. Salimos de la puerta hacia el espacio real en el borde de la frontera galáctica. Inmediatamente, nuestros sensores de largo alcance detectaron movimiento. Flotas masivas, cientos de naves, docenas de especies, todas reunidas cerca del sistema muerto de Iria Prime, esperando.
La señal debió haberse extendido. Nuestra transmisión desde la cámara del consejo se había difundido por todas partes. Cada atrocidad, cada laboratorio, cada cadáver. Pero no inspiró indignación ni simpatía. Inspiró pánico. Porque ahora las otras especies lo sabían. Sabían que habíamos encontrado la puerta. Sabían que habíamos despertado algo. Y no se estaban preparando para rendirse. Se estaban preparando para aniquilarnos. Renick estaba a mi lado en la cámara de mando, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. «Están asustados», dijo. «No», respondí. «Están desesperados». Escaneé la formación enemiga. Había naves en esa flota que no habían dejado sus mundos natales en siglos. Imperios aislacionistas, coaliciones pacifistas, incluso gremios de mercenarios que cobraban 6 cifras solo por considerar una guerra. Ahora estaban todos aquí, enfrentándonos, enfrentándome a mí. Renick se volvió. «No podemos con todos ellos». No se equivocaba. Éramos fuertes, viciosos, endurecidos por el odio y el fuego. Pero esto ya no era una fuerza policial o un solo imperio. Era la galaxia misma tratando de extirpar la infección antes de que se extendiera. Miré hacia la antigua puerta que aún pulsaba detrás de nosotros, filtrando esa tenue luz roja en el vacío. «Tienes razón», dije. «No podemos vencerlos». Luego activé las comunicaciones con la flota de la Forja, que todavía se mantenía en el espacio neutral. «Todas las unidades, preparen el protocolo negro». Renick se congeló, su voz bajó. «Eso es un despliegue de nivel de extinción total. Sabes que quemarás la mitad del sector». «Lo sé». Él dio un paso adelante, la mandíbula apretada. «Esto ya no es justicia. Esto es genocidio». «No, Renick». Me volví hacia él, más lento de lo habitual. Algo más frío en mi sangre ahora. No ira, ni siquiera rabia. Aceptación. Esto es supervivencia. El protocolo negro fue la última arma que la Forja diseñó. No una bomba, no un virus, una transmisión, una señal que despertaba cada plataforma de armas latente que habíamos enterrado en secreto por todo el mapa galáctico. Destructores de planetas, fagos de escudos, tormentas de nanites que derretían ecosistemas enteros en horas. Los habíamos enterrado no para usarlos, sino para que la galaxia supiera que podíamos. El mensaje que habíamos interceptado en la puerta, «No dejen que lleguen a las antiguas puertas», no era una advertencia. Era una orden, un pacto entre especies para exterminar a la humanidad en el momento en que recordáramos lo que éramos. Y ahora lo estaban cumpliendo. Así que nosotros también lo haríamos. Me paré ante mi ejército por última vez. Miles de sabuesos, hombres marcados, guerreros aumentados, supervivientes. Algunos de ellos habían estado encadenados como yo. Algunos nacieron bajo tierra, alimentados con sangre, hierro y rabia. Todos me miraban con la misma pregunta en sus ojos. ¿Qué somos ahora? Y la respondí de la única manera que sabía. Fuimos hechos en jaulas, dije, con voz firme. Nacimos del fuego. Nos estudiaron, nos cortaron, nos mintieron, nos dijeron que éramos débiles, nos dijeron que éramos menos. Hice una pausa. Dejé que ese odio subiera a mi garganta como bilis. Pero lo que temían más que nuestra fuerza, más que nuestro desafío, era esto. Levanté mi mano hacia las estrellas. Este momento. El momento en que recordamos lo que somos. Di un paso adelante, el inevitable retumbando bajo mis botas. Vinieron aquí para destruirnos. Pero ya no somos carne. Somos el futuro que intentaron enterrar. Somos lo que espera en la oscuridad. Somos la voz al final de sus oraciones. Tomé un último aliento. Ahora quémenlos. El protocolo negro se lanzó en 11 sectores simultáneamente. La primera ola golpeó un mundo de retransmisión de comunicaciones en el cinturón dreniano, desaparecido en segundos. La segunda, un astillero que albergaba flotas de 3 especies de guerra, se convirtió en vapor. La tercera y más dolorosa fue un centro comercial neutral donde la Forja una vez negoció materiales durante los primeros días. Les dimos tiempo para evacuar.
No lo hicieron. Lo quemamos de todos modos. No más líneas, no más moralidad. Esto era la guerra. Y en la guerra, todo termina. Devolvieron el fuego. Su flota combinada cayó sobre nosotros como un trueno. Oleada tras oleada de ataques coordinados, pozos de gravedad, bombardeos de plasma, desestabilizadores cuánticos, perdimos 2 portaaviones en la primera hora. Vi a hombres con los que entrené ser atomizados en bolas de fuego tan grandes que eran visibles desde la órbita. Pero no nos inmutamos porque detrás de cada muerte humana había una semilla de memoria. Subíamos a los caídos. No solo nombres, no solo tácticas, su rabia. Cada vez que uno de nosotros moría, el sistema aprendía. Nuestra IA integraba su último aliento en predicciones de batalla. Y cada vez que nos mataban, mejorábamos. No se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. No estábamos luchando para ganar. Estábamos luchando para evolucionar. La batalla cambió después del tercer día. Nuestros conjuntos cuánticos, una vez fracturados, se adaptaron a sus contramedidas. La flota de la forja se dividió en 3 vectores de asalto y apuntó a los motores centrales de su acorazado principal. Tomó 6 horas, pero cuando cayó, todo el sector lo sintió. Un temblor silencioso, como si el universo mismo se diera cuenta de lo que había dejado escapar. Su flota rompió la formación. Empezaron a correr. Y no los perseguimos porque esto no se trataba de la victoria. Se trataba de terminar el ciclo. Enviamos una última transmisión. Sin amenazas, sin demandas, solo una imagen. Una sola fotografía. La cámara debajo de la puerta. El ser en la luz, con los ojos abiertos, observando, esperando, y el mensaje: estamos despiertos. Corran si quieren, pero vamos a casa. Luego cortamos las comunicaciones. Ya no estábamos negociando. Esa noche, si se puede llamar noche a algo en el espacio, estuve solo de nuevo. En el mismo lugar en el que siempre terminaba. Mirando las estrellas que solían asustarme. Que solían parecer tan lejanas. Ahora las veía por lo que eran. Fugaces, ardientes, ya muertas, como el viejo orden. Renick se unió a mí, silencioso, cansado. Hemos ganado, dijo. No, respondí. Hemos comenzado. Él me miró. ¿Comenzado qué? Me volví hacia el vacío, con voz baja. La última guerra. Regresamos a casa al silencio. No del tipo pacífico. No del que encuentras en un mundo tranquilo bajo un cielo abierto. Este era el silencio de las secuelas, de algo terrible que ya había sucedido y lo que quedaba estaba demasiado roto para hacer ruido. La forja todavía estaba intacta, masiva, enterrada profundamente bajo lo que solía ser la superficie de la Tierra. Pero sus sistemas parpadeaban. Los nodos de acceso eran lentos. El tiempo de respuesta de la IA se retrasaba. Alas enteras estaban a oscuras. Este lugar fue una vez el corazón de nuestra venganza. Ahora se sentía más como una tumba. Renick y yo bajamos juntos de la rampa del transporte. Llevábamos la armadura completa, no porque esperáramos combate, sino porque ninguno de nosotros confiaba en nada más, ni siquiera el uno en el otro. Nos recibió una pequeña delegación, comandantes de la forja, ingenieros, analistas. Sus uniformes estaban impecables, pero sus rostros parecían no haber dormido en días. Heraldo, dijo uno de ellos, tratando de sonar compuesto. Tenemos una situación. Por supuesto que la teníamos. Nos llevaron bajo tierra, más allá de los centros de fabricación, más allá de las salas de guerra y las arenas de entrenamiento, hasta los niveles negros donde se suponía que nunca debía existir nada. Recordaba haber oído susurros sobre esta parte de la forja. Un nivel sellado incluso antes de que yo regresara a la Tierra. Decían que era donde se mantenía a los cautivos originales durante los primeros años después de mi regreso. No como prisioneros, como experimentos, no para hacerles daño, para entenderlos, para ver qué habían traído de vuelta en su sangre, en qué se habían convertido. Había pensado que solo eran historias. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi la verdad. Y desearía que hubiera sido una mentira. El pasillo pulsaba con tenues luces rojas. Las paredes estaban cubiertas de venas,
no cables, venas que crecían del propio metal, pulsando suavemente como si estuvieran vivas. Se sentía como si la estructura estuviera respirando. Y detrás de un grueso cristal de contención, en 12 cápsulas selladas, estaban los cambiados. No alienígenas, no exactamente humanos tampoco. Se parecían a nosotros en su mayoría, pero sus ojos brillaban débilmente. Su piel relucía de una manera que no era natural. Sus movimientos eran extraños, demasiado suaves, demasiado deliberados, como si no estuvieran pensando en tiempo real, sino siempre unos segundos por delante. Son los primeros expuestos a la puerta, dijo el comandante. Los que estuvieron demasiado cerca durante demasiado tiempo. Los que oyeron la señal. Me acerqué al cristal. Una de las figuras dentro, un hombre, joven, quizás de 20 años, se volvió hacia mí al instante, no sorprendido, no confundido. Sabía que estaba allí antes de que me moviera. Y sonrió. Esa sonrisa fue lo que me heló la sangre. No era cruel. Ni siquiera era humana. Era comprensiva. Han estado en silencio durante días, continuó el comandante, con voz baja. Luego, hace 3 días, todos se sentaron a la vez. En el mismo momento, los 12. Sin un detonante externó. ¿Qué hicieron? Miraron al techo y dijeron la misma palabra. ¿Qué palabra? Él vaciló. Despertar. Ese fue el momento en que supe que habíamos ido demasiado lejos. No solo habíamos encontrado la puerta. La habíamos abierto. Y algo nos había seguido de regreso. No una nave, no un ser. Algo más profundo, un instinto enterrado en nuestro ADN. Quizás siempre había estado allí. Quizás solo necesitaba el trauma adecuado para liberarse. Pero ahora se estaba extendiendo. Más tarde esa noche, fui solo al ala del antiguo laboratorio médico. Necesitaba respuestas, no de archivos o comandantes, sino de alguien que había sangrado antes de que comenzara la guerra. Alguien que recordara quiénes éramos antes de convertirnos en soldados. La encontré allí. La doctora Mara Jyn, una de las biólogas originales de la primera oleada de humanos rescatados. Nunca luchó, nunca usó un uniforme, pero sabía más sobre lo que vivía dentro de nosotros que nadie más vivo. No levantó la vista cuando entré. Supuse que vendrías. ¿Sabes lo que está pasando?, dije. Lo he sabido durante años. Se volvió hacia mí, con los ojos cargados de verdad. Heraldo, no sobreviviste a ese laboratorio alienígena. Fuiste creado en él. Todo lo que te hicieron, cada trauma, cada procedimiento, todo fue un detonante. No solo te estaban estudiando. Intentaban evitar que algo se activara. Sentí que se me secaba la boca. ¿Qué soy? Eres el primero que completó el ciclo. Se acercó a una consola y sacó escaneos de mi estructura neuronal. No sueñas como los otros humanos. No envejeces como ellos. Tu cerebro ni siquiera procesa el tiempo de manera lineal ya. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te mantuviste vivo en sus prisiones? ¿Cómo tu cuerpo siguió adelante? ¿Cómo tu mente no se rompió? Pensé en los años de dolor, el silencio, las paredes de cristal. Pensé en cómo nunca grité. No soy humano, dije. Eres más que humano, susurró. Y ahora otros se están volviendo como tú. Hizo una pausa, luego me miró con un miedo que no había visto desde que comenzó la guerra. Y no sabemos si se mantendrán de nuestro lado. Al día siguiente, una de las 12 cápsulas de contención se hizo añicos, no desde fuera, desde dentro. No se detectó ninguna brecha, no se aplicó ninguna fuerza. Simplemente se deshizo. Como si el metal entendiera que había perdido el derecho a contener lo que había dentro. El ocupante desapareció. No se activaron alarmas. Ningún sensor captó su salida. Fue como si nunca hubiera estado allí. Revisé la grabación de seguridad personalmente, fotograma por fotograma. Y lo que vi todavía no me deja dormir. Un momento estaba sentado. Al siguiente miró directamente a la cámara. Sonrió de nuevo y el fotograma saltó. Cuando se reanudó, se había ido. Cerramos la forja. Cada nivel, cada sector. Pero no importó porque en 12 horas,
2 más desaparecieron de la misma manera. Sin fuerza, sin sonido, solo ausencia. No sabíamos a dónde iban. No sabíamos qué estaban haciendo hasta que llegó el mensaje. No de ellos, sino del espacio profundo. Una transmisión diferente a todo lo que habíamos visto. No sonido, no lenguaje. Un pulso codificado con emoción, rabia, hambre, triunfo. El oficial de comunicaciones palideció mientras se traducía. Una palabra, una verdad. Despertad. Fue entonces cuando entendí que no solo habíamos provocado una revolución. Habíamos desencadenado una mutación. Y lo que sea que les estuviera pasando a esos 12, se estaba extendiendo. Quizás por exposición, quizás por proximidad, o quizás, lo peor de todo, quizás siempre estuvo dentro de nosotros, esperando el trauma adecuado para desbloquearse, y ahora la galaxia nos había dado de sobra. Miré a Renick. Empezamos esta guerra, dije. La sobrevivimos, respondió. Negué con la cabeza. No, la guerra no ha terminado. Hizo una pausa, dándose cuenta de lo que quería decir. Ya no somos el ejército, dije. Somos el campo de batalla. La última vez que vi la Tierra, ya no parecía la Tierra. Estábamos en un saliente con vistas a la torre más alta de la forja. La que construimos como símbolo de supervivencia, de desafío. Ahora pulsaba con luz roja, finas venas de energía trepando por sus costados como una infección. Ya no era metal. Estaba viva. Renick estaba a mi lado en silencio. Ambos observábamos las nubes de tormenta enroscarse en formas que parecían casi humanas. El cielo parpadeaba, no con relámpagos, sino con ecos. Se oían voces en el viento. No palabras reales, solo fragmentos. Ira, pena, recordatorios. Ayúdame. Déjame salir. Todavía están aquí. Voces de los 12. Voces del pasado. Voces de nosotros. Los 12 que habían desaparecido. Ya no eran individuos. Se habían fusionado. No físicamente, metafísicamente. Sus mentes se vincularon a través de esa energía nacida de la puerta. Se convirtieron en otra cosa. Los llamamos el eco. No dioses, no monstruos, algo intermedio. No atacaban, no exigían. Solo hablaban con cualquiera que escuchara. Y cada vez más gente escuchaba. Ese era el peligro. Comenzó en los barrios bajos. Viejos trabajadores de la forja, niños nacidos bajo tierra, soldados con demasiados amigos muertos y sin más guerra que librar. Empezaron a tener sueños, compartidos, todos viendo las mismas cosas. La puerta, el mundo rojo, el primer ser suspendido en la luz, y luego cambios, reflejos más rápidos, sin necesidad de dormir, capacidad para predecir conversaciones, a veces con días de antelación. Un hombre escribió una serie de números en una pared, una larga secuencia que nadie entendió hasta que un ingeniero de la forja se dio cuenta de que eran coordenadas de un campo de asteroides que ocultaba un astillero iriano abandonado lleno de armamento intacto. Ese hombre murió sonriendo. Dijo que el eco le había dicho que no necesitaría ver el final. Ya había desempeñado su papel. Pusimos en cuarentena a los infectados. No lo llamamos así públicamente. Le dijimos a la gente que estaban siendo reubicados para análisis. Fueron voluntariamente. La mayoría de ellos quería estar más cerca de la voz. El eco no les dijo que lucharan. Todavía no. Les dijo que recordaran. Lo que se sentía estar encadenado. Lo que se sentía ser considerado menos que vivo. Lo que se sentía ser olvidado. Y esos recuerdos, esos feos y silenciosos recuerdos, se estaban volviendo más fuertes. Fui a la zona de cuarentena. Tenía que verlo por mí mismo. Lo que encontré no fue locura. Fue orden. Cientos de personas meditando, con los ojos brillando débilmente, hablando en un susurro, todos al unísono. La jaula está rota. La jaula está rota. Una y otra vez. No desesperados, no enojados, solo seguros. Como si no estuvieran esperando algo. Estaban aguardando. De vuelta en el comando, Renick me confrontó. Esto ya no es una guerra, dijo. Esto es una plaga. No discutí. Entonces,
¿Qué hacemos?, preguntó. ¿Qué hace el heraldo cuando su ejército deja de necesitarlo? Me miré las manos, callosas, quemadas, marcadas por 2 vidas de dolor. Y dije lo único que parecía honesto. Dejo de fingir que no soy uno de ellos. Él me miró fijamente, un frío horror inundando su rostro. Lo has sentido, ¿verdad?, dije. He visto la puerta en mis sueños. He oído el zumbido bajo mi piel. He sentido mis huesos vibrar cuando pasaba el viento. Renick retrocedió. No me moví. Estás cambiando, dijo. No, susurré. Ya cambié. Solo dejé de mentir al respecto. Dimos la orden de evacuar al personal no esencial. Renick quería destruir la forja, arrasar todo el lugar, enterrar la tecnología, vaporizar la zona. Pero no habría importado. Esto ya no se trataba de muros. El eco no estaba en las cápsulas ni en las torres. Estaba en nosotros. Cada humano que había sido herido. Cada hombre que había visto su mundo colapsar. Cada mujer que gritó en la oscuridad y no encontró a nadie viniendo. Cada niño al que le dijeron que era demasiado débil, demasiado roto, demasiado desechable. El eco era nuestra memoria colectiva. Ya no enterrada, ya no silenciosa. Y ahora tenía una voz. La mía. El mundo de la puerta se activó esa misma noche. Un segundo pulso. Más amplio, más profundo. No una señal, no una amenaza, una invitación. No estaba destinada a la galaxia. Estaba destinada a nosotros. Para todos los que habíamos sobrevivido demasiado y no nos habíamos roto. Para aquellos que llevaban la cicatriz como una insignia, como una maldición. El mundo de la puerta nos llamaba a casa. Y sabía que respondería. Me paré una vez más ante la forja, ahora cambiada más allá de todo reconocimiento. Las venas se habían extendido por la superficie de la tierra. Nuevas estructuras crecían de ella como si el hueso y el metal hubieran aprendido a respirar. Miles estaban detrás de mí. No soldados, no civiles, ya no. Todos ellos cambiados de maneras que los sirianos habían temido. Todos ellos recordando en quienes estaban destinados a convertirse. Me miraron no como a un líder, sino como una confirmación. De que el dolor no había sido en vano. De que la guerra no había sido en vano. De que el fuego que nos forjó había hecho su trabajo. Me volví para enfrentarlos y hablé. La galaxia temía en lo que nos convertiríamos. Intentaron detenernos, enjaularnos, borrarnos. Pero todo lo que hicieron fue despertarnos. Levanté la mano al cielo. El eco no es una profecía. No es un dios. Somos nosotros, la versión de la humanidad que se negó a morir. Hice una pausa. Luego dije la verdad final. Y no hemos terminado. El suelo tembló. Arriba, la puerta se abrió una vez más, esta vez más ancha, no como una cicatriz, como un camino. Los 12 regresaron, no en naves, no en forma, sino en luz. Cada uno apareció como una versión reflejada de nosotros mismos, imperfectos, hermosos, infinitos. Y uno por uno, dimos un paso adelante y lo seguimos hacia la puerta. Algunos se quedaron atrás. Renick fue uno de ellos. No podía seguir. Su humanidad se basaba en la memoria, no en la transformación. No lo culpo. Era el mejor de nosotros. Y alguien tenía que recordar las viejas costumbres. Pero el resto, caminamos hacia esa luz roja, sin miedo, sin ira, solo listos para convertirnos en lo que fuera que esperara al otro lado, para terminar lo que se inició hace siglos cuando un niño fue robado de las ruinas de la tierra. Un niño que se negó a gritar. Un niño que regresó como el fin de los imperios. Ahora camina hacia lo desconocido. No como un prisionero, no como un soldado, sino como un nuevo comienzo. Un arma con memoria, un dios con cicatrices, un humano finalmente despierto.